Le pedí al camarero que les entregara mi anillo a mi esposa y a su amante delante de todos, mientras yo observaba desde una mesa distante, invisible para ella. El impacto fue silencioso pero devastador. Parecía confundida, luego comprendió, y luego entró en pánico. Me levanté y me fui sin que me viera, llevándome conmigo el final de nuestra historia. Y fue esa noche, entre el tintineo de los cubiertos y las falsas sonrisas en los rostros que me rodeaban, que la vida dejó de ser la vida que conocía. Había algo cruel en la forma en que reía cuando su amante le tocaba la mano, algo frío en la forma en que apartaba la cara justo cuando el camarero colocaba la caja de terciopelo delante de ella. Vi su expresión contorsionarse como si le ardiera la piel. Ella lo supo. En ese segundo, lo supo. Porque solo los que traicionan conocen el peso de ser atrapados sin palabras. Miró a su alrededor, buscándome, pero yo no estaba allí. Ya no. En ese momento, ya no era su marido. Fui espectador de mi propia ruina, testigo de la demolición de una casa construida con años de dedicación, en un solo acto de cobardía. ¿Qué lleva a alguien a cruzar la línea? ¿Qué lleva a una persona a mentir mientras mira a los ojos a quien jura amar? Durante meses, intenté encontrar una respuesta lógica, pero solo encontré vacío. Descubrir la traición no fue lo peor. Lo peor fue recordar todos los momentos en los que confié, cuando abracé un cuerpo que ya no era mío, cuando fui el último en una agenda emocional donde alguien más ocupaba el centro. Su silencio en los últimos días, la distancia, el agotamiento forzado, todo tenía sentido ahora. Pero ninguna de estas señales importó ante la brutalidad de verlo con mis propios ojos. Fue un corte limpio, profundo e incurable. No hubo gritos, ni enfrentamientos. Solo se escuchó el sonido apagado del final. Y mi ausencia donde antes había presencia. Lo que quedaba de ella, en esa habitación, ante la caja de terciopelo, era solo el reflejo de su propia elección. Me fui. Pero no sin llevarme todo conmigo. Todos los recuerdos, las palabras dichas en la oscuridad, las promesas hechas con la respiración entrecortada, los planes para el futuro que ahora se convertirían en polvo. Caminé hacia el coche con lágrimas en los ojos y un silencio en el pecho. Porque a veces lo que más grita en nuestro interior es lo que decidimos nunca decir en voz alta. Nunca miré atrás. Y en los meses siguientes, llevé ese silencio como una cicatriz abierta, del tipo que ya no sangra pero aún arde cada vez que algo la toca. Intenté olvidar, pero no se puede olvidar el sabor de la humillación. Se puede aprender a vivir con ella. Y fue en esta coexistencia forzada con el dolor que encontré otro tipo de amor, tranquilo, honesto, con ojos que nunca vacilan. Un amor que no hacía promesas y, sin embargo, cumplía. Y en esa mirada pausada, que no me pedía nada más que ser quien era, me permití respirar de nuevo. Intentó volver. Llegó con los ojos hinchados, la voz temblorosa, diciendo que fue un error, que no sabía lo que hacía, que se había perdido a sí misma. Dijo que nada de lo que había experimentado con él había tenido sentido, que su amante la había hecho sentir viva por un momento, pero luego la descartó rápidamente como algo para ser usado y olvidado. Dijo que lo que creía que era pasión se había convertido en silencio, ausencia y, finalmente, desprecio. Pero ya no era yo quien una vez se arrodilló para pedir su mano. Era otra persona. Y no importaba cuánto le temblara la voz, no importaba cuánto arrepentimiento goteara de sus ojos, ya no había ningún puente entre nosotros. Y fue en este intento desesperado por enmendar que se topó con la parte más cruel de su propia historia, la había perdonado, pero no para enmendar. Perdoné para irme en paz. Para dejarla con el eco de sus propias decisiones. Porque hay heridas que, incluso curadas, llevan el recuerdo del dolor en cada roce. Durante mucho tiempo, creyó que podía volver. Que yo estaría ahí, al otro lado de la línea, esperando el momento de decir, intentémoslo de nuevo. Pero la traición no solo rompe el amor. Destruye el respeto. Y sin respeto, no quedan cimientos. Me contactó más de una vez. Me envió mensajes, cartas. Leí una de ellas con pesar, pero con el corazón firme. Y fue después de esa carta, donde finalmente lo admitió todo, que supe, no lamentaba haberme traicionado. Lamentaba haber perdido a alguien que la amaba de verdad. Su remordimiento no era amor, era soledad.
El dolor que sentía no era por mi ausencia, sino por la ausencia de lo que representaba seguridad. Y cuando alguien regresa no por amor, sino por desesperación, lo mejor que puedes hacer es mantener la puerta cerrada. Un día, por casualidad, encontré una caja vieja. Dentro, un diario que había olvidado. Allí estaban escritos los días previos a la caída, mis pensamientos intentando comprender por qué estaba distante, mis arrebatos de soledad en las mañanas cuando decía que estaba demasiado cansada para hablar. Cada página era un retrato del hombre que era antes de saberlo. Pero lo que más me destrozó fue la última entrada. El día antes de descubrirlo todo, había escrito, todavía le creo. Sigo pensando que todo esto está en mi cabeza. Nadie que ame sería capaz de lastimar a alguien así. Y ella me ama. Simplemente está pasando por algo difícil. Solo necesito ser paciente. Eso me destruyó más que la traición misma. Saber que, hasta el final, seguí creyendo. Que mi fe en ella era más grande que mi instinto de supervivencia. Que la defendí incluso de la posibilidad de ser quien realmente era. Y quizás eso es lo más cruel de la traición, no solo roba el amor, arranca la parte de nosotros que creyó en el otro con toda nuestra alma. Hoy, ella vive con los pedazos de lo que destruyó. Sé que intenta seguir adelante, pero cada vez que nos cruzamos por casualidad, en una calle, en un café, en algún recuerdo vívido, veo en sus ojos el arrepentimiento silencioso de alguien que ha perdido algo que nunca volverá a tener. Y no importa cuánto intente sonreír, siempre hay un rastro de dolor escondido en la comisura de su boca, como si llevara un recuerdo amargo bajo la lengua. Y yo simplemente sigo adelante. Sin ira. Sin dolor. Solo con la certeza de que merezco algo más. Algo completo. Un amor que no necesita ser monitoreado. Un amor que no necesita ser recapturado cada día como si la confianza fuera desechable. Y aunque ella fue quien me traicionó, fue a mí a quien la vida recompensó. Porque al final, el amor verdadero regresa. No siempre en la misma persona, pero regresa. Y cuando regresa, viene con paz. Pero lo que hizo, lo que perdió, nadie puede devolverlo. Ni el tiempo. Ni las lágrimas. Ni las disculpas. Ella juraba que él era diferente. Que le hacía sentir cosas que el matrimonio había borrado. Creía estar viva, cuando en realidad, solo estaba engañada. Creía ser especial para él, pero solo era una más. Cuando la realidad se impuso, fría, indiferente, definitiva, él se había ido. Y lo que quedó fue el vacío. Y entonces intentó volver a mí, como si el tiempo no hubiera pasado, como si yo no hubiera sufrido. Como si mi silencio hubiera sido solo una pausa, no un final. Y fue allí, al mirarme por última vez, que supo que lo que la dolía no era mi ausencia, sino el peso de su propia conciencia. Era el reflejo de haber destruido un amor verdadero por una ilusión fugaz. Un error que cometería 1000 veces, pero que el perdón jamás borraría. Y quizás lo más doloroso de todo fue esto, darme cuenta que ni el amor más sincero sobrevive a quienes no saben cuidar. Y ahora, ¿qué pudo haber pasado después de ese último reencuentro? ¿Qué vio en mis ojos que la hizo derrumbarse en silencio? ¿Volvió a amarla como yo la amaba? ¿O comprendió, demasiado tarde, que algunas pérdidas son para siempre? Solo el tiempo dirá qué queda cuando todo se haya perdido. Pero el final aún está por llegar. Bienvenidos al canal. Aquí, la traición no se idealiza, se expone. Todas las historias que escuchan son ficticias, pero los sentimientos, las heridas y las consecuencias son reales. Nuestro propósito es claro, mostrar cómo una mala decisión puede destruir el amor verdadero, y dejar cicatrices para siempre. Ahora respira profundamente. Sé prepare. Estás a punto de escuchar una historia, chocante, intenso e imposible de olvidar. Se conocieron de forma casi cotidiana, como dos desconocidos que se cruzan a diario, inconscientes del impacto que tendrán en sus vidas. Fue en una librería de barrio, una tarde cualquiera, cuando el viento ya azotaba las hojas en las aceras y la luz del sol proyectaba largas sombras sobre los viejos edificios. Ella estaba sentada junto a la ventana, hojeando una novela romántica, mientras él buscaba un libro cuyo título ni siquiera recordaba. Cuando sus miradas se cruzaron, fue como si el ruido exterior se hubiera silenciado.
No hubo encanto exagerado, ni frases ensayadas. Él simplemente sonrió, ella le devolvió la sonrisa, y así comenzó una conversación que duraría mucho más allá de ese día. A diferencia de las historias que se venden como perfectas desde el primer capítulo, su comienzo fue tímido, casi silencioso. Pero había algo allí, una extraña tranquilidad, como si sus encuentros estuvieran siendo cuidadosamente guiados por una fuerza invisible e insistente que sabía a dónde los llevaría. Se llamaba Daniel. Era un hombre tranquilo, reservado y observador, de esos que prestan atención a los detalles que otros pasan por alto. Tenía una rutina firme, casi inmutable, y una ligera melancolía en la mirada, como quien ha conocido el dolor pero se niega a guardar rencor. Trabajaba en arquitectura, pero parecía vivir más para las personas que para los proyectos. Cuidaba de sus amigos, llamaba a su madre cada semana, leía más de lo que hablaba y, sin embargo, cuando hablaba, lo hacía con precisión quirúrgica. Elena, en cambio, era diferente. Intensa, inquieta, apasionada por la idea del amor. Tenía una sonrisa amplia y modales ligeros, como quien prefiere reír a discutir. Era profesora de literatura y parecía albergar en su interior la dulzura de las historias que leía y enseñaba. Pero también había una sombra en su interior, algo oculto en el silencio que solo se revelaba en los días de cansancio. Elena cargaba con un pasado que no solía compartir, y Daniel lo respetaba. Nunca la presionaba, nunca exigía. Simplemente estaba ahí, completo, incluso cuando ella no lo decía todo. Su relación empezó con un intercambio de miradas, pero se construyó sobre la rutina. Cenas sencillas en casa, series bajo las sábanas, notas en la mesa de la cocina, abrazos largos antes del trabajo. No hubo promesas exageradas ni declaraciones públicas, solo un pacto silencioso de presencia. Se gustaban en los detalles, la sutileza, el toque discreto al cruzar la calle. Elena tenía la costumbre de ordenar los libros por colores, y a Daniel le parecía divertido, aunque nunca lo admitiera. Él, en cambio, dejaba vasos por la casa, y ella se quejaba cada vez, pero al final reía, sabiendo que era parte de él. Su amor era sencillo pero firme. No estaba hecho de espectáculo, sino de constancia. Y quizás por eso duró tanto, porque no exigía más de lo que el otro podía dar. Con el tiempo, su relación floreció hasta convertirse en matrimonio. No fue una propuesta de matrimonio para una película, surgió de forma natural, una tarde cualquiera, con una copa de vino y una conversación sobre el futuro. Decidieron vivir juntos en un apartamento pequeño pero luminoso, donde cada rincón llevaba su sello. Pintaron las paredes, eligieron los muebles y amueblaron con esmero el dormitorio. La cama era demasiado grande para el espacio, pero les gustaba dormir juntos, así que no les importó. La casa se convirtió en un refugio, un lugar seguro. Era donde todo ocurría, las peleas, las reconciliaciones, las risas nocturnas, las conversaciones serias, los silencios reconfortantes. Eran dos adultos que habían encontrado la paz el uno en el otro. Y durante mucho tiempo, eso fue suficiente. Daniel siempre había sido más reservado con sus sentimientos. Expresaba su amor con gestos, nunca con palabras. Llegaba temprano del trabajo para preparar la cena, le escribía para preguntarle si había comido y aparecía inesperadamente con flores incluso cuando ella decía que no le importaba. Elena, en cambio, era un fuego. Necesitaba que la escucharan, que la tocaran, que le confirmaran a diario que aún la amaban. A veces, parecía exigir más de lo que Daniel sabía dar, y esto creaba pequeñas grietas en su relación. No era falta de amor, sino una diferencia de lenguaje. Pero esas pequeñas grietas se fueron llenando poco a poco con cariño, paciencia y esfuerzo mutuo. Hasta que dejaron de molestarla. Hasta que se convirtieron en parte del suelo que pisaban juntos. Tenían amigos en común, frecuentaban los mismos lugares y viajaban siempre que podían. En cada destino, se tomaban la misma foto, espalda contra espalda, mirando el horizonte. Era una tradición tonta, pero les hacía sonreír. Daniel dijo que le gustaba esa imagen porque capturaba lo que eran, dos compañeros mirando hacia adelante, uno al lado del otro. A Elena le pareció poética, y eso la hizo amarlo aún más. Pasaron los años, pero permanecieron unidos. Incluso cuando la vida se puso difícil, cuando el trabajo los consumía, cuando el agotamiento se instalaba. Su amor parecía intacto,
incluso en los días más difíciles. Y fue precisamente entonces cuando todo empezó a cambiar, no con un grito, sino con un silencio. Elena empezó a ausentarse. Pequeñas ausencias, casi imperceptibles. Reuniones que se alargaban demasiado, risas al teléfono a altas horas de la madrugada, miradas vacías en medio de las conversaciones. Daniel lo notó, pero no dijo nada. Quizás por miedo, quizás por confianza ciega. Prefirió creer que era solo una fase. Que el mundo exterior le exigía más. Y como siempre, lo respetó. Ella dijo que estaba cansada, que necesitaba espacio. Y él se lo dio. Porque eso era el amor para él, no asfixiar. Pero en su interior, algo empezaba a agitarse. Un frío presentimiento, una inquietud sin nombre. Las noches se volvieron más tranquilas, las cenas menos frecuentes, los abrazos más cortos. Aún así, no se rindió. Se quedó allí, intentando mantener viva una llama que parecía apagarse lentamente, sin explicación. Ella, a su vez, vivía sumida en la confusión. Algo en su interior bullía en silencio. Una inquietud, una duda constante, un anhelo por algo que ni siquiera podía nombrar. Empezó a mirarse al espejo con otros ojos. Quería volver a sentir esa emoción de lo inesperado, esa sensación de ser vista de otra manera. Era una sensación confusa y contradictoria que la hacía alejarse aunque quería quedarse. Elena nunca dejó de amar a Daniel, al menos, eso se decía a sí misma. Pero un vacío crecía en su interior. Y en lugar de mirarlo, prefería perderse en el exterior. Lo que buscaba aún era incierto, pero su forma de actuar creó sombras dentro de la casa que una vez solo había sido luz. Daniel, poco a poco, dejó de sonreír con la mirada. Había un nuevo cansancio en su rostro, una especie de espera dolorosa. Seguía observándola con ternura, seguía intentando acercarse, pero con cada intento, parecía alejarse más. Empezó a preguntarse si estaba siendo suficiente. Si había dejado de ser interesante. Si, en algún momento, ella había cambiado y él no se había dado cuenta. Pero aún así, incluso ante su frialdad, no se rindió. Siguió preparando café, dejando notas, intentando entablar conversación. Esperó a que ella regresara, a que el brillo en sus ojos volviera al mismo estado cuando lo miraba. Pero sus ojos ya miraban a otro lado, y él aún no lo sabía. Afuera, el mundo seguía. La gente los veía como la pareja perfecta. Siempre en sintonía, siempre juntos. Pero dentro de casa, el silencio ya gritaba. Ella evitaba hablar de sentimientos, él no quería parecer insistente. Y así, día tras día, se distanciaron sin darse cuenta. Elena se ausentaba incluso los fines de semana, a menudo saliendo sola, alegando que necesitaba respirar. Daniel, en silencio, la respetaba. Porque así era su amor, la dejaba ser libre, aunque por dentro se estuviera desmoronando. Empezó a salir menos, a hablar menos, a sonreír menos. Sus ojos reflejaban dudas, pero su boca seguía diciendo, está bien. Porque creía que el amor pasa por etapas y que, al final, lo importante es quedarse. Aún no sabía que no todos eligen quedarse. Lo que más le dolió a Daniel no fue la separación. Fue su ausencia en su propio cuerpo. Como si, incluso allí, ella no estuviera. La risa, antes espontánea, ahora era forzada. Los besos, antes intensos, ahora eran fríos. Sus ojos, antes fijos en los suyos, ahora huían. Y, sin embargo, lo intentó. Intentó comprender que había cambiado, intentó recuperarla, intentó ser suficiente para un vacío sin nombre. Era como amar a alguien que ya no estaba, pero insistía en quedarse. Y él amó. La amó con todos sus defectos, con toda su paciencia, con toda la esperanza de que algún día volviera a ser la misma. Pero a veces, la ausencia no es el principio. Es el final que ya comenzó, y nadie lo notó. Fue una nublada mañana de jueves cuando Daniel se dio cuenta de que algo se había roto para siempre, aunque no podía identificarlo con exactitud. Elena estaba más distante que nunca, y su tacto ya no transmitía la calidez de antaño, como si su cuerpo actual albergara un alma ausente e inquieta, muy lejos.
Seguía preparando el café como todos los días, con el mismo esmero, aunque los silencios se alargaban cada mañana. Cuando ella bajó corriendo las escaleras, con la vista puesta en los correos electrónicos de su teléfono, y respondió con un beso al aire a su amable saludo de buenos días, no sintió rabia, sino pena. Pena por ella por no darse cuenta de lo perdidos que estaban. Pena por él por seguir intentando remar solo en un bote que ya hacía agua por todos lados. Pero había algo más esa mañana, una silenciosa y dolorosa certeza de que lo estaban dejando atrás, no por casualidad, sino por decisión propia. Y esta constatación creció en su interior como una marea que nadie podía detener. Con el paso de los días, las ausencias de Elena se hicieron más frecuentes y apresuradamente justificadas, con frases cortas y miradas que ya no le sostenían la suya. Se iba sin hora fija de regreso, y al volver, traía consigo un perfume nuevo, un cansancio extraño, una agitación que, según ella, provenía del trabajo, pero que Daniel sabía que provenía de otra parte. Empezó a notar detalles que antes ignoraba, su sonrisa al mirar el móvil, los mensajes que ocultaba con la pantalla hacia abajo, el nerviosismo oculto cada vez que le preguntaba si todo estaba bien. No preguntaba por desconfianza, preguntaba por amor. Pero cada respuesta suya era una negación seca, como si el mero hecho de que aún le importara fuera una molestia. No pasa nada, siempre piensas que algo anda mal, decía ella, intentando cortar cualquier posibilidad de ahondar en lo que estaba a punto de estallar. Y él, herido, se retiraba. Empezó a preguntarse si estaba siendo paranoico, si el problema residía en él, si su inseguridad no era producto de su imaginación. Pero el amor, incluso herido, aún ve lo real. Y lo que Daniel vio en sus ojos no fue cansancio, sino culpa. Las noches se volvían más frías, no por la temperatura, sino por la ausencia de nadie. Elena llegaba y se iba directa a la ducha, evitando la conversación, evitando el contacto. Se tumbaba boca arriba, sin dejar espacio para su cuerpo. Cuando él se acercaba, ella fingía dolor de cabeza, alegaba agotamiento, cerraba los ojos antes de que él pudiera siquiera darle las buenas noches. La habitación que una vez había sido un refugio ahora era solo un techo. Y Daniel, una vez tan estable, empezó a sentir que se abría un abismo en su interior. Intentaba distraerse con el trabajo, con los amigos, pero incluso ahí el dolor se le escapaba. Pasaba los días en un esfuerzo casi sobrehumano por parecer completo, mientras que por dentro se desmoronaba lentamente. Incluso echaba de menos sus defectos. Echaba de menos cuando se burlaba de él por su costumbre de poner calcetines en el sofá, cuando se quejaba de su gusto musical, cuando discutían sobre qué serie ver el domingo. Ahora, apenas estaba en casa los domingos. Y cuando lo estaba, parecía detestarlo. Fue entonces cuando, a instancias de un amigo, Daniel decidió buscar consuelo, cualquier cosa. Empezó a correr por las mañanas, a leer libros que había dejado olvidados en la estantería, a escuchar viejas canciones, como si intentara reconectar consigo mismo, con lo que era antes de perderse en su silencio. Pero nada funcionaba. Porque nada llena el agujero de un amor que se vacía ante sus ojos sin explicación. Fue en ese momento de debilidad que consideró mirar su teléfono. No por celos, ni por descontrol, sino por desesperación. Porque quería encontrar allí una explicación que su boca no tenía el valor de dar. Pero cuando por fin tuvo la oportunidad, cuando el teléfono vibró junto a la cama y vio una notificación de un nombre desconocido, un nombre que había repetido durante los últimos días, retrocedió. Porque todavía había algo en Daniel que creía que el amor necesitaba respeto incluso en el dolor. Aún así, el nombre estaba grabado. Y eso fue suficiente. A finales de esa misma semana, Elena regresó a casa más tarde de lo habitual. Llevaba el maquillaje un poco corrido, el pelo despeinado y una mirada perdida que intentaba disimular con frases automáticas. Daniel la observaba en silencio, como si fuera espectador de su propia caída. No preguntó dónde estaba, no mencionó que la había estado esperando con la cena lista. Simplemente le dio las buenas noches y se fue a dormir. Al día siguiente, ella actuó como si todo estuviera bien. Preparó café, comentó el tiempo e hizo planes para el fin de semana. Pero Daniel ya no podía fingir. El vacío entre ellos se había vuelto innegable. Esa mañana fue el presagio del fin. Salió de casa sin decir mucho y pasó todo el día con una sensación de náusea, de algo a punto de confirmarse.
Las confirmaciones empezaron a llegar en pequeños detalles, una bufanda diferente, una disculpa mal redactada, una llamada cortada a la ligera. Pero fue una tarde que todo cambió. Elena había dicho que asistiría a un curso de formación, algo relacionado con la escuela donde trabajaba. Daniel, casualmente, pasaba por allí a la misma hora y decidió esperar al otro lado de la calle, sin planear nada. Solo quería verla, saber si seguía siendo la misma mujer que amaba. Pero nunca apareció. Y cuando la vio salir de un edificio lejano, de la mano de alguien, todo en su interior se derrumbó. No fue un abrazo, no fue un beso. Fue la forma en que miraba a ese otro hombre. Una mirada que no había visto en mucho tiempo. Una mirada que una vez fue suya. Daniel no se acercó, no gritó, no lloró. Simplemente observó. Observó como quien ve terminar una obra de teatro sin aplausos. Regresó a casa en silencio, se sentó en el sofá y se quedó allí durante horas. Ni un sonido, ni luz, ni aire. Esa imagen se le quedó grabada en la memoria como si la hubieran tallado con hierro. Al día siguiente, Elena regresó a casa como si nada hubiera pasado. Se sentó a su lado y le preguntó si quería ver una película. Y fue en ese momento que supo que su amor había terminado. Porque a ella ya no le importaba fingir. Y a él, a su vez, ya no le veía sentido a seguir creyendo. En los días siguientes, Daniel se retrajo aún más. Pero esta vez no por dolor, sino por protección. Empezó a planear su propia salida. No quería gritar, no quería venganza. Quería irse con dignidad, como quien entiende que no se lucha por alguien que ya se ha ido. Pero primero, necesitaba algo. Necesitaba que ella supiera que él lo sabía. Que ya no era el tonto enamorado al que ella creía engañar. Necesitaba demostrarle, sin decir una palabra, que estaba poniendo fin a aquello. Fue entonces cuando decidió lo que haría. Una cena. Un lugar público. Invitaría a unos cuantos amigos, unos pocos, discretos. Y allí, le entregaría el anillo que ella misma había dejado de usar semanas atrás. Pero no se lo daría en persona. Le pidió al camarero que le trajera la caja con el anillo a su mesa. Todo estaba planeado con una precisión fría, dolorosa y necesaria. Porque algunos dolores requieren ritual. Y allí, delante de todos, abriría la caja, vería el anillo y comprendería. Comprendería que él lo sabía. Que su amor había sido traicionado. Que su matrimonio había terminado, no por una pelea, sino por abandono. Llegó el día. Él se sentó distante, invisible a sus ojos. La observó entrar con su amante, riendo suavemente, como si experimentara algo prohibido y emocionante. Observó lo cómoda que estaba sentada, como si no llevara en sus manos el peso de la destrucción de una vida construida juntos. Y entonces, vio acercarse al camarero. Entregaron la caja. Ella, sorprendida, la abrió. Su sonrisa se desvaneció. Su rostro se contorsionó por el pánico. Miró a su alrededor, buscándolo. Pero él no estaba allí. Ya se había levantado. Ya salía, con la mirada firme, el corazón destrozado, pero el alma en paz. Y en ese instante, lo supo. Incluso sin decir palabra, todo quedó dicho. Pero lo que aún no sabía, era que había algo más. Algo que Daniel había descubierto y mantenido oculto. Un secreto enterrado que saldría a la luz y lo haría todo aún más cruel. Pero eso, aún estaba por venir. El sonido apagado de la puerta al cerrarse fue lo único que Daniel oyó al salir del restaurante. El frío de la noche no parecía más fuerte que el que llevaba en el pecho. Fue un silencio final, un punto final firmemente establecido por alguien que ya había sido golpeado demasiado fuerte por una esperanza que solo él albergaba. No había vuelta atrás, nada más que decir. Supo en ese momento, con ese anillo devuelto ante los ojos de los demás, que el disfraz había terminado. Pero para él, no fue una escena de venganza. Fue liberación. Pasó la noche vagando sin rumbo, con las manos en los bolsillos, la mirada perdida entre farolas y escaparates cerrados, con la cabeza demasiado llena para dormir y el corazón lo suficientemente ligero para no llorar.
En casa, se sentó durante horas en la sala de estar, mirando la luz del pasillo como si de ella pudiera surgir alguna respuesta a todo lo que había vivido. Pero no llegó ninguna respuesta. Llegó un recuerdo. Y con él, la decisión de abrir esa caja olvidada sobre el armario de la oficina, la que Elena le había pedido insistentemente que nunca tocara. Por respeto, nunca lo hizo. Por amor, lo dejó intacto durante años. Ahora, por fin, no le debía nada a ese recuerdo. Dentro de la caja había papeles, fotos antiguas, notas sueltas. Sus pertenencias personales, de antes de que se conocieran. Pero fue una pequeña libreta marrón con páginas amarillentas lo que le llamó la atención. Un diario. Uno que parecía haber sido cerrado a toda prisa, con el bolígrafo aún marcado en la última página, como si lo que estuviera ahí se hubiera interrumpido bruscamente. Lo abrió lentamente, inhalando el aroma a papel viejo mezclado con perfume descolorido. Las primeras páginas hablaban de sueños, inseguridades, expectativas. Eran registros de alguien que intentaba comprenderse a sí misma. Hojeó algunos pasajes, sintiendo una extraña ternura por esa antigua versión de Elena. Hasta que, después de pasar algunas páginas, se topó con la fecha, un año antes de que se casaran. Y las palabras allí eran diferentes. No eran dulces. No eran confusas. Eran precisas, duras, directas. La letra revelaba más que el contenido. Temblores, borrones, tachaduras. Pero lo que había allí no dejaba lugar a dudas. Era un relato detallado de una decisión que tomó, una decisión que él jamás habría imaginado. Elena relató, sin tapujos, cómo se había involucrado con otro hombre en los primeros meses de su relación con Daniel. Contó cómo la relación se intensificó hasta el punto de tener que elegir. Y eligió a Daniel. No por amor, sino por miedo a estar sola. Dijo, con palabras crudas, que él era seguro, estable, predecible. Que con él tendría una vida tranquila, aunque sin pasión. Y que el otro hombre, el hombre que ella afirmaba no poder olvidar, era solo un fuego que la consumía demasiado rápido. Dijo que Daniel sería un buen esposo. Un buen padre. Que con él todo sería fácil. Pero no de verdad. Se casó con él sabiendo que su corazón no estaba completo en ese altar. Firmó los papeles con manos firmes, pero con el alma rota. Y cargó con este secreto durante todo su matrimonio, como una carga disfrazada de rutina. Fue una confesión involuntaria de cobardía. Una traición que comenzó incluso antes de hacer votos. Daniel leía cada línea como si leyera su propia frase. No había ira. Había incredulidad. Había un dolor que no solo era nuevo, sino que adquirió nombre y forma años después de haber sido plantado. Todo ese tiempo, toda esa dedicación, toda esa lealtad, fue unilateral. Vivió un matrimonio solo. Creía en una historia que solo él podía escribir. Y más que la reciente traición, fue esta revelación lo que lo destrozó. Porque ahora todo tenía sentido. Su distancia, las pequeñas ausencias, su esfuerzo por mantener algo que ya había empezado mal. Elena nunca lo había amado como él la amaba. Ella lo eligió como se elige una ruta segura en un mapa. Y por eso, nunca estuvo completa. Nunca fue real. Pasó la noche releyendo el diario, intentando encontrar una escapatoria, una duda, la posibilidad de que simplemente hubiera sido un arrebato impulsivo. Pero la frialdad de los relatos destrozó cualquier ilusión. Optó por la comodidad. Aceptó ser amada sin amar a cambio. Yacía a su lado cada noche sabiendo que su presencia era una mentira cortés. Y él, cegado por el amor, construyó un hogar sobre los cimientos del engaño. Al amanecer, ya sabía lo que tenía que hacer. Ya no había espacio para el diálogo. Ya no había motivos para buscar explicaciones. Era el fin de todo. No solo del matrimonio, sino de la imagen que tenía de ella. Elena apareció 2 días después. Envió un mensaje brusco, pidiendo hablar. Daniel le respondió que podía pasar, pero que sería la última vez. Cuando llegó, sus ojos tenían la expresión de alguien que no había dormido en días. No sabía si la había visto, no sabía cuánto sabía.
Se sentó en el sofá sin quitarse el abrigo, con el cuerpo tenso, la respiración entrecortada. Daniel no dijo nada de inmediato. Simplemente le tendió el cuaderno abierto, una de las páginas pasadas. Elena lo reconoció. El color desapareció de su rostro. Intentó hablar, pero él levantó la mano para pedir silencio. Dijo que sería él quien hablaría ahora. Y lo hizo. Dijo que la traición del presente ya era suficiente dolor, pero lo que había en su interior era la confirmación de que todo el amor que creía vivir era una ilusión. Dijo que se había sentido inadecuado durante años sin saber por qué. Y ahora lo sabía. Dijo que ella lo había engañado desde el principio, que había aceptado sus gestos, sus cuidados, sus planes, aunque sabía que él nunca volvería a sentir lo mismo. Dijo que amar a alguien no se trata solo de estar ahí. Se trata de elegir estar ahí por completo. Y que ella nunca lo estuvo. Elena lloró en silencio. Con las manos entrelazadas en el regazo, la mirada baja, como si cada palabra que él decía la desgarrara hasta la médula. Intentó justificarlo, diciendo que era joven, que estaba confundida, que creía que el tiempo la haría amarlo como se merecía. Pero él respondió que el amor no es un accidente. Que nadie ama por error. Y que si ella hubiera sido honesta al principio, él habría seguido adelante. Habría encontrado otra historia. Otra verdad. Dijo que lo que más le dolía no era la reciente traición, sino el tiempo perdido. Los años dedicados a la fantasía. Las noches que creyó ser amado, cuando en realidad, solo lo toleraban. Elena intentó acercarse. Dijo que ahora sabía que lo amaba. Ese tiempo había dado a luz algo verdadero. Pero él la miró con firmeza y le dijo que no quería ser el consuelo de nadie. Que merecía ser la elección, no la salida. Dijo que la perdonaba, sí. Pero no para volver con él. Perdonaba para liberarse. Sobre todo. Y que ella llevaría para siempre el recuerdo del hombre que la amó de verdad, mientras ella seguía buscando aquello que ni siquiera podía nombrar. Elena se levantó sin decir una palabra más. Caminó hacia la puerta como si saliera de un funeral. Miró hacia atrás una última vez, quizá esperando un gesto, una palabra que reabriera la puerta que ella misma había cerrado. Pero Daniel permaneció allí, de pie, en silencio, entero. Por primera vez en mucho tiempo, estaba entero. Y cuando la puerta se cerró, no lloró. Porque ya no había dolor. Solo la certeza de haber sobrevivido. Y ahora, volvería a empezar. Pero no con ella. En el fondo, Elena lo sabía. Sabía que no se trataba de que él ya no la quisiera. Se trataba de que ya no la necesitaba. Ella, que creía que siempre tendría tiempo, que siempre tendría una segunda oportunidad, ahora comprendía que algunas pérdidas son permanentes. Y el eco de esa certeza sería su castigo más cruel. Porque no hay mayor castigo que perder, por elección propia, el único amor verdadero que has tenido. La puerta se cerró suavemente, pero el sonido fue brutal. Elena bajó las escaleras del edificio sin mirar atrás, como si los escalones pesaran más que su cuerpo. Afuera, la ciudad seguía girando como si nada hubiera sucedido, mientras ella sentía que algo en su interior había dejado de existir. Caminaba sin rumbo por calles que conocía bien pero que ahora le parecían desconocidas. Tenía el abrigo abierto, el rostro pálido y las manos frías de agarrar con tanta fuerza el volante del pasado que el Mitsubishi regresaba. No lloró. No allí. No delante de nadie. Pero por dentro, el silencio que Daniel había dejado la atravesó como un grito interminable. Ya no era él quien sufría. Era ella. Por todo lo que no había dicho, por todo lo que había evitado, por todas las decisiones disfrazadas de inseguridad que, en el fondo, siempre había sabido que eran cobardía. Los días siguientes transcurrieron como un borrón. Su teléfono estaba en silencio. Las notificaciones estaban vacías. Los amigos en común estaban distantes. Ni siquiera sus compañeros de trabajo le preguntaron cómo estaba. Como si todos hubieran comprendido algo que apenas comenzaba a procesar. Que Daniel no solo había sido un buen esposo, sino su único refugio emocional real. Y que ella se había roto con sus propias manos, no una, sino 2 veces. La reciente traición era una herida fresca,
pero la verdadera fractura venía de mucho antes, cuando aceptó el amor de un hombre sabiendo que no tenía el coraje de corresponderlo con la misma fuerza. No porque no pudiera amar, sino porque elegí el camino fácil, el cómodo, el seguro. Y entonces, cuando la rutina comenzó a agobiarla, cuando su reflejo en el espejo ya no significaba nada para ella, corrió hacia lo que creyó que era fuego. Pero era humo. Su amante, que solía colmarla de promesas envueltas en caricias rápidas y cafés improvisados, ahora evitaba todo contacto. No contestaba llamadas. Respondía a los mensajes con monosílabos. En uno de esos intentos de buscar consuelo, Elena se presentó en su trabajo. Esperó más de una hora a que se fuera. Lo saludó con un tembloroso «hola». Él se sorprendió, pero no se acercó. Le preguntó qué hacía allí. Ella, intentando mantener la compostura, dijo que necesitaban hablar. Él negó con la cabeza, sonrió incómodo y dijo que no era el momento. Que no podía exponerse. Que la suya había sido una situación que se les había ido de las manos. Elena frunció el ceño, sintiendo el vértigo de la decepción. «Situación», repitió, como si la palabra tuviera clavos. Respondió con una frase que la destrozó sin alzar la voz: «No pensé que te tomarías esto tan en serio. Estás confundida. Te aferras a algo que nunca fue real». Ella se quedó allí, en la acera, mientras él se alejaba sin mirar atrás. Esta vez no era una metáfora. Era literal. Le temblaban las piernas. Su orgullo se desmoronaba. La vergüenza crecía como fuego. No se trataba solo de perder a Daniel. Se trataba de darme cuenta de que lo había perdido por nada. Por un impulso vacío. Por un deseo fugaz que ahora se estaba convirtiendo en un eco. Elena regresó a su apartamento, exhausta. Se había encerrado durante días. No comía. No respondía a los mensajes. No hablaba. Recordó cada conversación con Daniel, cada gesto, cada pequeño acto de amor que una vez le había parecido mundano, pero que ahora, en retrospectiva, eran monumentos de cuidado que nunca había apreciado. Lo había tenido todo y lo había tratado como si fuera lo menos. Y ahora no tenía nada. Ni a sí mismo, ni al otro, ni siquiera una versión de sí misma en la que pudiera confiar. Mientras tanto, Daniel ya no vivía en la misma casa. Yo había decidido cambiar de ambiente. Ella se mudó a un espacio más pequeño y luminoso. No necesitaba mucho. Solo paz. Pintó las paredes de blanco, cambió las cortinas, donó los muebles que habían compartido. Cada detalle que él borraba era parte de su liberación. Volvía a correr por la mañana y a leer por la noche. Pero esta vez, lo hacía con calma, sin la sombra constante de sentirse inadecuado. Aunque todavía dolía, yo había aprendido a respirar con ese dolor. Ya no era agudo. Era solo una cicatriz. A veces, cuando pasaba por lugares que habían compartido, un gesto lo traía de vuelta. Pero no se detenía. Sabía que mirar atrás solo le devolvería la imagen de quien ya no quería ser. Una tarde, en una pequeña librería donde solía ir a pensar, conoció a alguien. No fue mágico. No fue inmediato. Fue simple. Una conversación casual, una risa compartida. Se llamaba Clara. Tenía una mirada honesta, de esas que no se avergüenzan. Hablaron de libros y música y, poco a poco, de sus vidas. Daniel no se lo contó todo. Pero ella no necesitaba saber mucho para entender que él venía de un lugar donde el amor había sido maltratado. Y eso no lo asustó. Ella le mostró paciencia, le dio tiempo. Y con el tiempo, comenzó a abrirse. No por necesidad. Sino porque por primera vez, después de tanto, se sintió visto. Sin necesidad de demostrar nada. Elena, sin embargo, no podía dejar de pensar en él. Lo buscó una vez más. Esperó afuera de la nueva dirección que había aprendido de una amiga. No insistió. No rogó. Solo quería verlo. Cuando lo vio irse, caminando con una mujer a su lado, lo entendió todo sin necesidad de palabras. No los vio tomados de la mano, pero los vio reír. Risas silenciosas.
de esas que ya no podía recordar cómo se sentían. Se escondió detrás de un auto, con el corazón apesadumbrado y los ojos llenos de lo que ya no tenía un lugar al que escapar. Daniel la dejó ir. Por fin. Y no porque no la amara, sino porque comprendió que amarse a sí mismo era más urgente que esperar a alguien a quien nunca supo cómo quedarse. Regresó a casa y, en un último intento por reconciliarse con su conciencia, sacó todas las cartas que ella le había escrito y nunca enviado. Las leyó una a una, en silencio. Afrontó cada palabra como si fuera una prueba. Y comprendió que ninguna de esas cartas podía cambiar lo que había sido. Ni una sola línea podía reescribir el pasado. Lo metió todo en una caja, la misma donde había encontrado su diario, y la cerró herméticamente. No como quien quiere olvidar, sino como quien decide vivir con el recuerdo, pero sin aferrarse al dolor. Pasaron los meses. Daniel y Clara ya compartían café los domingos, paseos tranquilos por el parque, silencios reconfortantes. A veces hablaban del futuro. Otras veces, simplemente se sentaban a ver pasar el mundo. No era un amor de fuegos artificiales. Era un amor que no requería armadura. Y Daniel sabía que eso era todo lo que necesitaba ahora. Un lugar donde poder ser él mismo, sin miedo. Sin ocultar cicatrices. Un día, mientras leía en la sala, sonó el timbre. Era un envío. Una caja sin remitente. Al abrirla, encontró las cartas. Un lazo atado. Y una nota: no busco perdón. Solo necesitaba que supieras que todavía duele. Pero ahora entiendo que esto es mío. No tuyo. Lo leyó todo con calma. Con respeto. Pero no con tristeza. Cada carta era un reflejo de quién era ella, no de lo que él había perdido. No respondió. No porque no tuviera nada que decir, sino porque ya no era necesario. La historia había terminado. Y él por fin era libre. En un rincón de su casa, Daniel colocó una última foto en un marco. No era de Elena, era de él mismo, en una playa cualquiera, riendo al sol. Un recordatorio de que había sobrevivido. No a una traición, sino a un olvido de sí mismo. Porque a veces, lo más doloroso no es perder a alguien. Es perderse a uno mismo intentando aferrarse a lo que ya estaba roto. Pero es también allí, precisamente en ese punto de ruptura, donde nace el reencuentro más importante, el regreso a casa, dentro de su propio cuerpo. Y esta vez, no planeaba volver a irse. El aire era diferente. Más tranquilo, más limpio. No era un cambio de clima ni de estación, sino algo mucho más íntimo, el silencio que dejaba la ausencia de lo que durante tanto tiempo había sido ruido emocional. Daniel sintió que, por fin, podía caminar sin tener que mirar a un lado, sin necesidad de adivinar qué se escondía tras cada gesto o cada palabra. Experimentaba una nueva rutina, no por los lugares ni los tiempos, sino por la ligereza con la que ahora respiraba. Ese conjunto de cartas que recibió y no respondió no fue olvidado ni desechado con desprecio, sino guardado en un estante alto, donde se guardaban los capítulos que uno no reniega, pero que ya no necesita volver a leer. No por indiferencia, sino por respeto al proceso de haberlos vivido, llorado y finalmente liberado. Clara lo observaba en silencio cuando se perdía en esos momentos de introspección, como si comprendiera que, aunque compartían el presente, aún había pasajes del pasado que necesitaba recorrer solo. Nunca pedí más de lo necesario. Nunca se entrometió. Y eso, lejos de alejarlo, lo acercó aún más. Una tarde cualquiera, mientras charlaban de nada en particular, Clara mencionó con naturalidad una idea que llevaba semanas rondando en su mente: una escapada, un viaje corto lejos de la ciudad, donde ambos pudieran desconectar de todo. Daniel aceptó sin pensarlo mucho. No era una decisión cargada de simbolismo ni una forma de escapar, sino simplemente un deseo genuino de estar en otro lugar, respirando un aire diferente, con una compañía que no requería explicaciones. Empacaron ligero. Ropa cómoda, algunos libros y la voluntad de no planear más de lo necesario. El lugar elegido fue sencillo, una cabaña en un pequeño pueblo rodeado de árboles, donde el único sonido era el viento colándose entre las ramas y el leve crujido de la madera al pisar el suelo.
Allí, entre paseos lentos y conversaciones apagadas, Daniel empezó a redescubrir una paz que no recordaba haber sentido antes, no porque no existiera, sino porque durante años había vivido convencido de que el amor era lucha, perseverancia y resistencia. Una noche, al calor de una fogata improvisada, Clara le preguntó qué era lo que más valoraba ahora, después de todo lo que había pasado. Daniel no respondió de inmediato. Se quedó mirando el fuego unos segundos, como si las llamas pudieran traducir lo que aún no podía expresar con palabras. Luego dijo, sin dramatismo, que lo que más valoraba era la coherencia. La capacidad de mirar a alguien y saber que lo que dice, lo que hace y lo que siente va de la mano. Que ya no quería vivir de suposiciones ni conformarse con migajas emocionales. Que había aprendido que el amor verdadero no requiere pruebas, solo presencia. Clara no dijo nada. Simplemente lo miró con una ternura que no necesitaba expresión. Y en ese momento, Daniel supo que había encontrado algo diferente. Ni mejor ni peor, solo diferente. Algo que no estaba ahí para reparar el pasado, sino para construir desde un lugar diferente. Mientras tanto, Elena seguía lidiando con los escombros de su propia historia. Cada día era una pequeña batalla contra la culpa, contra el arrepentimiento, contra su imagen rota. Ya no era la mujer que justificaba sus decisiones con frases como «me confundí» o «fue un impulso». Ahora entendía que cada acto tenía un peso, una consecuencia, y que querer volver atrás no bastaba para reparar lo roto. No buscaba excusas, pero tampoco se abandonaba al castigo. Había empezado terapia por sugerencia de una amiga, y en cada sesión se enfrentaba a la versión de sí misma que había evitado durante años. La que aceptaba el amor sin poder corresponder. La que se sentía vacía y elegía llenarse con el fuego de los demás. La que hería a quienes menos lo merecían y, peor aún, lo hacía desde la comodidad de una rutina disfrazada de amor. En una de esas sesiones, la terapeuta le preguntó si seguía esperando el regreso de Daniel. Elena respondió con sinceridad, no. Ya no lo esperaba. Lo que ella quería era algo mucho más difícil, perdonarse a sí misma. Empezar de cero desde ese lugar no fue fácil. No había redención rápida ni atajos emocionales. Implicaba mirar hacia adentro y reconocer que, durante demasiado tiempo, había vivido huyendo. Que su historia con Daniel era un refugio al que se aferraba por miedo, y que cuando ese refugio empezó a mostrar grietas, en lugar de afrontar sus dudas, optó por destrozarlo desde fuera. Se apuntó a una clase de arte, releía con frecuencia y escribía cartas que ya no enviaba, solo para comprenderse mejor. A veces él salía a pasear sin rumbo, otras veces se quedaba en casa escuchando la música que compartían. No como una forma de tortura, sino como un ritual para aceptar que esa historia existía y que, aunque terminara, también la transformaba. No buscaba aprobación. Solo constancia, como él. Solo verdad. En medio de todo este proceso, un día recibió una invitación inesperada. Una exposición de arte, organizada por una asociación cultural con varios conocidos. Sabía que Daniel estaría allí, acompañando a Clara, quien participaba como artista invitada. Dudó en asistir. Lo consideraba una molestia, lo innecesario. Pero también pensó que evitarlo significaría seguir huyendo. Y así fue. Llegó tarde a propósito, esperando que el lugar ya estuviera lleno, que no hubiera espacio para conversaciones forzadas. Caminó discretamente entre las obras, observando cada pieza con atención, hasta que la vio. Daniel estaba al otro lado de la sala, con una copa en la mano, sonriendo mientras escuchaba atentamente a Clara, quien explicaba detalles de su trabajo a un pequeño grupo de visitantes. Él no la había visto aún. Pero ella lo observó durante un largo rato. Y en ese instante, algo dentro de Elena se calmó. No eran celos. No era tristeza. Era una especie de profunda aceptación, una confirmación inevitable, ya no le pertenecía. No a ella, ni a su historia. Era suya, finalmente. Daniel, al verla, no se alteró. La miró con calma. Caminó hacia ella con una sonrisa cortés y la saludó respetuosamente. El saludo fue breve, sin tensión, sin aspereza. Un intercambio maduro entre dos personas que antes lo compartían todo y ahora no compartían nada. No hubo quejas. No hubo nostalgia.
Solo una extraña calma los envolvió, como si ambos comprendieran que lo más difícil ya había pasado. Charlaron unos minutos sobre el evento, sobre el trabajo de Clara, sobre trivialidades. Cuando el silencio se prolongó, ella lo miró a los ojos y le dio las gracias. Eso fue todo. Él asintió. Le deseó lo mejor. Y se despidieron. Esa noche, cuando Elena regresó a casa, sintió que por primera vez había cerrado un ciclo sin romper nada. No había recibido el perdón que quizás una parte de ella aún anhelaba, pero había comprendido que ya no lo necesitaba. Porque lo que importaba ahora no era que él la mirara de otra manera, sino que por fin pudiera mirarse al espejo sin agachar la cabeza. Por su parte, Daniel no mencionó el encuentro con Clara. No para ocultarlo, sino porque ya no era un problema. Porque ella, la mujer que lo había lastimado, ya no ocupaba ningún espacio en su presente. Había aprendido a vivir con esa historia sin que dictara su rumbo. A veces la justicia no llega en forma de venganza. Llega como paz. Llega cuando puedes decir, ya está, sin doler, sin quemarte. Llega cuando comprendes que hay heridas que enseñan, pérdidas que liberan y finales que no significan ruina, sino reconstrucción. La acción había terminado. Los personajes habían elegido. El dolor había sido reconocido, afrontado y transformado. Solo quedaba una escena final por contar. Una que no hablara de venganza ni castigo, sino de verdad. La única capaz de cerrar una historia donde el amor fue traicionado, sí, pero donde también renació. Desde otro lugar. Con una honestidad brutal. Una que, aunque dolió, terminó siendo la única forma de volver a vivir. Clara pasó la mayor parte de la mañana sentada en el suelo de la sala, esparciendo lienzos y pinceles a su alrededor, mientras la luz de la ventana enmarcaba su rostro con una delicadeza que parecía intencionada. Daniel la observaba desde la distancia, apoyado en el marco de la puerta, con una discreta sonrisa en los labios, de esas que surgen cuando el alma se siente en paz. No dijo nada, no por falta de algo que sentir, sino porque sabía que el silencio no era ausencia, era comunión. Había días en que las palabras parecían innecesarias. Simplemente estar allí era suficiente. Desde que Clara había entrado en su vida, las cosas no se habían vuelto más fáciles, sino más verdaderas. Y eso, para alguien que había pasado años viviendo con dudas, valía más que cualquier aparente estabilidad. Ella no llenaba un vacío, no ocupaba un espacio dejado por otro. Era alguien que caminaba a su lado, sin prisas, sin exigencias. A veces se preguntaba si de verdad era posible empezar de nuevo con tanta suavidad, después de todo lo que había pasado. Y entonces la vi allí, absorta en su arte, y comprendí que sí. Que era posible. No olvidar, sino continuar. Más tarde ese día, recibieron una invitación inesperada de un par de amigos a una cena pequeña e íntima con pocas personas. Clara dudó por un momento, sabía que en esos círculos, aún podían cruzarse las huellas del pasado. Pero Daniel simplemente sonrió y dijo que estaban listos. No se trataba de a quién podrían conocer, sino de quienes eran ahora. Y, de hecho, estaban listos. Llegaron con calma, se sentaron juntos y rieron de historias nuevas y viejas. Cuando uno de los amigos en común de Daniel, que también conocía a Elena, mencionó su nombre, Clara lo miró discretamente, como si estuviera midiendo la temperatura de la memoria. Pero Daniel simplemente escuchó, sin reaccionar. No apartó la mirada, no frunció el ceño, no mostró ninguna incomodidad. Era como si su nombre ya no le perteneciera, como si fuera parte de una narrativa que, aunque lo había marcado, ya no definía quién era. Al volver a casa, ya entrada la noche, Clara habló en voz baja, como si comentara el paso del tiempo: «Has cambiado mucho desde aquel día que nos conocimos». Daniel la miró, sorprendido por la dulzura de sus palabras, y le preguntó a qué se refería. Ella respondió: «Antes, parecía que caminabas con el peso del mundo sobre los hombros. Ahora, respiras como si por fin hubieras dejado algo atrás». Reflexionó unos segundos antes de responder. Dijo que no había dejado nada atrás, al contrario, se lo había llevado todo. Pero ahora, todo eso ya no dolía, era simplemente parte de la vida. Y quizás esa era la verdadera señal de la sanación, cuando podemos recordar sin volver a perdernos.
Clara apoyó la cabeza en su hombro y se quedaron dormidos en silencio hasta que se quedaron dormidos, con las manos entrelazadas sobre la sábana arrugada, como si se abrazaran mientras dormían. Mientras tanto, Elena experimentaba un silencio distinto. Más intenso, más íntimo. Había retomado su rutina con cierta dignidad, aunque en sus ojos se reflejaba ese cansancio que no nace del cuerpo, sino del alma. Tras su breve encuentro con Daniel en la exposición, algo en su interior se asentó por fin. Ya no existían las ganas de buscarlo, ni la ilusión de recuperarlo. Lo que quedaba ahora era la comprensión de que había perdido, no por casualidad, sino por decisión propia. Una pérdida lenta, construida con pequeñas acciones continuas, y confirmada por un abandono que comenzó en su interior antes de materializarse externamente. Empezó a escribir un libro. No sobre él, ni sobre sí misma, sino sobre lo que ocurre entre el principio y el final de una relación. Un libro que no buscaba ni perdón ni justificación. Solo comprensión. Escribía por las noches, después de clase, en un cuaderno desgastado, donde a veces la tinta corría junto con las lágrimas que ya no se ocultaba. Una de esas noches, recibió un mensaje de la madre de Daniel. No era un ataque ni una exigencia. Simplemente decía: espero que estés bien. A veces todavía pienso en ti. Me entristece lo que pasó, pero espero que encuentres la paz. Elena respondió con un nudo en la garganta: gracias. Yo también pienso en ti. Lo siento de verdad. No hubo más intercambios después de eso. Pero esa breve conversación fue como un espejo que la obligó a mirar todo con más sinceridad. No todos los lazos se rompen con odio. Algunos se rompen con dolor y siguen existiendo como pequeñas cicatrices, un simple recordatorio de lo que una vez fue y de lo que nunca volverá a ser. Al día siguiente, mientras daba clase, habló a sus alumnos sobre la literatura como forma de redención. Dijo que escribir era una forma de transformar lo que nos destruye en algo que nos reconstruye. Y, por primera vez, se dio cuenta de que no era solo un discurso. Era una confesión. Al otro lado de la ciudad, Daniel recibió una oferta para participar en una mesa redonda sobre arquitectura emocional, un evento sobre cómo los espacios influyen en nuestra forma de vivir, amar y sentir. Aceptó. No porque quisiera hablar del pasado, sino porque sentía que ahora podía usarlo como un puente, no como una prisión. Durante su discurso, mencionó que las casas que construimos, reales o simbólicas, deben tener ventanas, no paredes. Que deben dejar entrar la luz, incluso cuando tememos la claridad. Y que las reformas más profundas no son las que hacemos en las paredes, sino en cómo aprendemos a habitarnos tras una pérdida. Recibió un cálido aplauso. Clara, sentada en primera fila, lo miró con silencioso orgullo, sin necesidad de decir nada. Bajó del escenario, se acercó a ella, le tomó la mano y, por primera vez, dijo en voz alta: soy feliz. Y lo era. Unas semanas después, recibió una última carta. Esta vez, no de Elena. Era del editor que había leído el manuscrito que ella le había enviado. El título del libro: Lo que no dijimos. La dedicatoria era sencilla: a quien me amó, incluso cuando yo no sabía corresponderle. Daniel leyó cada página en silencio. No sintió rabia. No sintió lástima. Simplemente comprendió. El libro era crudo, honesto, imperfecto. Como ella. Como la historia que habían vivido. No sabía si el mundo lo leería como una obra de arte, pero para él, fue la gota que colmó el vaso. Dejó el ejemplar en la estantería, junto a los libros que más habían impactado su vida. Y allí permaneció. No como un recordatorio del dolor, sino como prueba de que toda historia merece ser contada. Incluso las que terminan. Pasó el tiempo. Daniel y Clara continuaron construyendo una relación sólida, hecha de decisiones conscientes y presencia real. No idealizaron nada, simplemente caminaron juntos, con atención. Elena terminó su libro, empezó otro y empezó a impartir talleres de escritura para personas que necesitaban transformar el dolor en palabras. Ambos, a su manera, se habían reconstruido. Pero la cicatriz que compartían permanecía, visible solo para quienes sabían ver más allá de la superficie. Y aunque ya habían seguido adelante, ambos sabían, sin necesidad de repetirlo,
que esa historia dejaría huellas imborrables. Porque algunas heridas no sanan para desaparecer, sino para enseñar. Lo que cada uno hizo con lo vivido, con lo destruido o reconstruido, era ahora el verdadero dilema. Y las respuestas no llegaban fácilmente. Se construían lentamente, en el silencio de las noches, en los pequeños gestos de la vida cotidiana, en las miradas que nunca se marchaban. Y fue allí, en esa complejidad emocional, en ese dilema que ninguno de los dos podía borrar, que la verdadera historia comenzó a desenvolverse. Pero el final, aún estaba por llegar. Daniel despertó con el suave sonido de la lluvia golpeando la ventana. Era temprano, el cielo aún conservaba ese gris azulado de los días que amanecen lentamente. A su lado, Clara dormía, respirando con regularidad, con el rostro sereno vuelto hacia la almohada. La observó unos minutos en silencio, sintiendo su presencia como una confirmación de todo lo que había reconstruido con paciencia, sanando viejas heridas con nuevas actitudes. Se levantó con calma, preparó café para ambos y se sentó a la mesa, mirando hacia afuera, reflexionando sobre cuánto había cambiado todo en tan poco tiempo. No era solo un nuevo comienzo para el amor. Era la recuperación de una parte de sí mismo que había olvidado que existía. La parte que no necesitaba demostrar su valía, que no cargaba con culpas ajenas, que no aceptaba migajas en nombre de un sentimiento que ya estaba muerto antes de ser enterrado. Había aprendido que el amor no debería doler todos los días, que el silencio constante es una forma de abandono, y que cuando alguien elige a la mitad de nosotros, esa mitad acabará rompiéndose. Clara despertó y fue a su encuentro. Se sentaron en silencio, como de costumbre, sin necesidad de adornar su intimidad con palabras innecesarias. Más tarde ese día, mientras caminaban por el centro, Clara sugirió que visitaran una pequeña galería nueva que había abierto la semana anterior. Al entrar, entre las pinturas y esculturas, Daniel se detuvo frente a una instalación compuesta por fragmentos de espejos mal pegados, que reflejaban los rostros de cualquiera que mirara en distintas direcciones, distorsionados, fragmentados, pero aún reconocibles. Se acercó lentamente, contemplando su propio reflejo roto, y en ese instante comprendió que ya no había piezas sueltas en su interior. Las grietas estaban allí, visibles, pero no abiertas. Estaban selladas por la experiencia, el dolor y la superación. Cuando Clara se acercó y también se vio en los espejos, sonrieron. Había belleza en las imperfecciones que ahora compartían. Ya no necesitaban ocultar lo vivido. Fue precisamente el pasado lo que les permitió vivir algo real en el presente. Su amor no era ingenuo, era maduro, construido con los restos de la destrucción anterior, pero sin miedo, sin comparaciones, sin el peso de lo que había quedado atrás. Mientras tanto, Elena finalmente presentó su libro. No fue un gran evento, pero la sala estaba abarrotada. Amigos, colegas, algunos exalumnos, gente que conocía su obra pero no su historia. Estaba visiblemente conmovida. Le tembló un poco la voz al agradecerle su apoyo, y al hablar del proceso de escritura, admitió que había abierto las partes más difíciles de sí misma. Dijo que no era un libro de disculpas, sino de consecuencias. Y que, a menudo, las decisiones que tomamos tratando de protegernos terminan lastimando irreversiblemente a quienes más nos amaron. Recibió aplausos, abrazos y elogios sinceros. Pero al regresar sola a casa, sintió el peso del silencio. Se sentó en el sofá con una copa de vino, miró a su alrededor y se dio cuenta de lo enorme que parecía el apartamento. Todo estaba en su lugar, pero aún así, faltaba algo. O tal vez no faltaba. Tal vez era eso precisamente lo que quedaba, el eco de lo que había destruido. Por primera vez en meses, no lloró. Él simplemente entendió que hay dolores que no desaparecen, se transforman en una especie de presencia discreta que nos recuerda, cada día, lo que debemos llevar. Un mes después, en una librería, vio a una pareja de lejos hojeando libros de fotografía. Eran Daniel y Clara. No se tomaban de la mano. No se besaban. Pero la forma en que se miraban, la forma en que se inclinaban al hablar, decía más que cualquier gesto ensayado. Elena se apartó antes de que la vieran. No por vergüenza ni tristeza, sino por respeto. Comprendió, entonces y allí, con claridad, que todo lo que pudo haber sido, ya no era. Y que desear el regreso de algo que ella misma destruyó sería un egoísmo que ya no estaba dispuesta a soportar.
Por primera vez, sintió paz al aceptar que la historia había terminado. No de forma hermosa, sino justa. Pasaron los meses. Daniel fue invitado a escribir un artículo para una revista de arquitectura sobre la relación entre el espacio y la memoria emocional. Escribió con calma, precisión y simbólicamente, relatando cómo los entornos en los que vivimos albergan capas invisibles de todo lo que hemos sido. Al final del texto, concluyó con una frase que transmitía la esencia de todo lo que había aprendido: no hay que demoler una casa para empezar de cero. Solo hay que aprender a abrir nuevas ventanas. El artículo fue ampliamente compartido y lo invitaron a hablar sobre él en otros lugares. Su voz llegó no solo a sus colegas profesionales, sino también a personas que, como él, cargaban con historias rotas y buscaban refugio en posibles nuevos comienzos. Clara lo acompañó en cada nueva etapa, no como un personaje secundario, sino como parte activa de esa nueva vida. Estuvo a su lado, creciendo con él y brindándole un espacio seguro para sus incertidumbres. No hicieron planes grandiosos para el futuro. Simplemente vivieron. Un día a la vez, con verdades sencillas, con gestos auténticos. Había un pacto silencioso de cuidado mutuo entre ellos. Sabían que no necesitaban prometerse la eternidad. Bastaba con estar presentes. Elena, por su parte, empezó a viajar con más frecuencia. Participó en eventos literarios, realizó pequeñas residencias artísticas y redescubrió su voz. Fue respetada en su círculo. Escuchada. Admirada. Pero nunca volvió a ser querida como antes. Y ese, en el fondo, fue el castigo más sutil y doloroso. No hubo soledad explícita, ni desesperación. Solo existía la conciencia de que lo que había destruido no era solo una relación, sino también la imagen que Daniel tenía de ella. Y ciertas versiones de nosotros mismos, una vez perdidas a los ojos de quienes amamos, nunca pueden ser restauradas. Ella siguió adelante, sí. Construyó otra vida. Pero en todos sus logros, había un sabor agridulce. Un recuerdo que no culpaba, sino que enseñaba. Y ese recuerdo permanecería con ella para siempre. Al final, no hubo venganza. No hubo derrota. Hubo pérdida. Hubo dolor. Hubo decisiones y sus consecuencias. Y para cada uno, el tiempo trajo justo lo que merecía. Daniel encontró un amor posible. Clara encontró a alguien que valoraba su ligereza. Elena encontró su verdad, pero no el amor que había dejado escapar. Y quizás eso sea lo más cercano a la justicia que ofrece la vida. Porque a veces, perder es la única manera de comprender el valor de algo que nunca debió darse por sentado. Si has llegado hasta aquí, cuéntanos en los comentarios, ¿qué te pareció esta historia? ¿Qué personaje te conmovió más? ¿Habrías hecho algo diferente? Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Aquí, historias como esta tienen voz, y cada episodio esconde una profunda verdad. Y si algo deja claro esta historia, es que la traición no solo destruye un vínculo. Corrompe el amor, rompe lazos, desfigura los recuerdos y convierte el afecto en silencio. Quienes traicionan creen haberse liberado, pero olvidan que, en la misma decisión, aprisionaron a quien más confiaban. El amor verdadero requiere valentía, presencia y responsabilidad. Este canal no apoya ninguna forma de traición. Nuestro compromiso es mostrar, a través de la ficción, las consecuencias reales de las decisiones que tomamos con el corazón y especialmente de nuestra falta de él.